Bien, saludos queridos estudiantes. Vamos a continuar en esta ocasión ya con la parte práctica de contabilidad. La clase anterior, en el video anterior hablamos acerca de la cuenta y el catálogo de cuentas. Vamos a estudiar este día las principales cuentas que se utilizan en una empresa comercial, tomando en cuenta que hay dos tipos de registros contables o la forma de llevar contabilidad. Hay dos métodos. El primer método es el método analítico y el otro es el método perpetuo. El método que vamos a trabajar en esta ocasión es el método analítico. Voy a mencionar las principales cuentas que se utilizan en este método y las cuentas se dividen en cuatro rubros. El primer rubro es las principales cuentas del activo, el otro es las cuentas del pasivo, las cuentas de resultado deudor y las cuentas de resultado acreedor. Voy a darle lectura a cada una de las cuentas, las voy a ir explicando porque usted eh, de antemano le digo que debe de aprendérselas para que usted pueda llevar registros contables más adelante. Va a ser primordial que usted pueda aprendérselas. ¿Cuáles son las cuentas del activo, del pasivo? ¿Cuáles son del resultado deudor? ¿Cuáles son del resultado acreedor? ¿Dónde aumentan y dónde disminuyen? Veamos las principales cuentas del activo. Una de las cuentas del activo es la cuenta efectivo. ¿Cuándo se utiliza el efectivo? El efectivo lo vamos a utilizar cuando haya movimiento de dinero. Cuando usted le ingrese dinero, cuando usted saque o pague dinero, usted va a llevar un registro en la cuenta que se llama efectivo. Recordemos también que hay un esquema que se llama esquema T, donde se llevan los registros. El lado izquierdo de la cuenta T es el debe y el lado derecho es el haber. Veamos el efectivo. El más significa que aumenta, el menos que disminuye. El efectivo aumenta en el debe, disminuye en el haber. Es del activo, de activo no corriente. AC significa activo corriente. Es de balance y es de saldo deudor. ¿Qué significa que el saldo es deudor? Lo vimos también en el video anterior. Cuando el saldo de la cuenta está en el debe, entonces ese saldo va a ser deudor. Cuentas por cobrar. ¿Cuándo se utilizan cuentas por cobrar? Se utilizan cuentas por cobrar cuando usted vende y le quedan a deber. Usted tiene una deuda que debe de cobrar. Esa es una cuenta por cobrar. Cuentas por cobrar aumenten el debe, disminuyen el haber. Es del activo corriente va en el balance general y su saldo es deudor, es decir, el saldo siempre va a estar en el debe. Veamos el inventario. El inventario tiene que ver con la existencia de mercaderías. La cantidad de mercadería que la empresa tiene, eso es el inventario. El inventario aumenta en el debe, disminuye en el haber, va en el activo corriente de balance y su saldo de deudor. Es decir, el saldo siempre va a estar en el debe. Si usted observa, las principales cuentas del activo, todas aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Veamos las otras tres cuentas del activo. Gastos pagados por anticipado. ¿Cuándo se utilizan los gastos pagados por anticipado? Cuando usted paga o compra algo, pero que no lo va a consumir o utilizar en el momento, sino que lo va a utilizar a largo plazo. Esto es un gasto pagado por anticipado, como por ejemplo cuando compra papelería, cuando compra tinta para una impresora, una fotocopiadora, cuando usted paga un alquiler de un local por adelantado, cuando usted paga el alquiler de un parqueo por adelantado. Esto es un gasto pagado por anticipado. Aumenta en el debe, disminuye en el haber, es de activo corriente, va en el balance general y su saldo es deudor. IVA, crédito fiscal. Ya anteriormente hemos hablado de algo sobre el IVA. El IVA es el impuesto que se le paga al Estado por cada bien que usted compre. Cuando usted compra algo, usted paga un impuesto. Ese impuesto se llama IVA. Entonces, cuando usted paga impuesto, cuando usted compra y usted paga impuesto, ese impuesto se llama IVA crédito fiscal. El IVA es el 13% de cada cantidad que usted pague, que usted compre. Es el 13%, por decir algo. Si usted va a pagar $100, si usted va a comprar $100 de mercadería, pero debe de pagar el IVA por aparte, que es el 13%, usted no solamente va a pagar $100, sino que va a pagar el 13%, que son $13. Entonces, en total usted pagaría $113, porque usted está pagando el IVA crédito. El IVA crédito es el 13% de la compra total. El IVA crédito aumenta en el debe, disminuye en el haber, es de activo corriente, va en el balance general, su saldo de deudores, es decir, el saldo siempre va a estar en el debe. Propiedad, plantilla y equipo. ¿Cuándo se utiliza la propiedad, plantilla y equipo?
La propiedad, planta y equipo, como la misma palabra lo dice, tiene que ver con las propiedades. Las propiedades como un automóvil, un terreno. La planta significa el edificio, el local. Y el equipo, toda la maquinaria con la que la empresa cuenta, una computadora, una máquina de escribir, todo lo que tiene que ver con equipo siempre va a ir en propiedad, planta y equipo. Propiedades, terrenos, automóviles, equipo, máquinas, eso va dentro de la cuenta propiedad, planta y equipo. Aumenten el debe, disminuyen el haber, es de activo, este es de activo no corriente. Cuando veamos el balance general, usted va a entender cuándo es de activo corriente y dónde está el activo no corriente. Va en el balance y están de deudor. Si usted observa las 6 cuentas que he mencionado del activo, todas aumentan en el debe y todas disminuyen en el haber. Veamos ahora las principales cuentas del pasivo. La primera es cuentas por pagar. Cuentas por pagar se utiliza cuando usted queda a deber algo. Por ejemplo, si usted compra mercadería, pero no lo pagó todo, sino que quedó debiendo esa mercadería, esa es una cuenta por pagar, una deuda que la empresa adquiere. Cuentas por pagar disminuye en el debe y aumenta en el haber. Todas las cuentas del pasivo van a disminuir en el debe y van a aumentar en el haber. Es del pasivo, pasivo corriente, va en el balance y su saldo es acreedor. ¿Qué significa que el saldo es acreedor? Que el saldo siempre va a estar en el lado derecho, es decir, en el haber. ¿Y qué es el saldo? Lo que me queda al final de cerrar la cuenta o saldarla. IVA débito fiscal. Anteriormente vimos IVA crédito fiscal, que es cuando usted compra. Ahora veamos qué es el IVA débito fiscal. El IVA débito fiscal es cuando usted lo retiene, cuando usted cobra el IVA. ¿Cuándo usted va a cobrar IVA? Cuando usted vende. Cuando usted vende, no solamente va a cobrar lo que tiene que ver con la venta, el total de la venta, sino que también va a cobrar ese impuesto que es del 13%. Cuando usted cobra IVA, o sea, usted lo retiene, eso se llama IVA débito fiscal. En ese caso, el IVA débito siempre va a ir para las ventas. El IVA débito disminuye en el debe, aumenta en el haber, es de pasivo, pasivo corriente, PC pasivo corriente, va en el balance general y su saldo es acreedor. Otra cuenta del pasivo, documentos por pagar. La que acabamos de ver acá, cuentas por pagar y ahora vemos documentos por pagar. Cuentas por pagar son aquellas deudas que usted adquiere a corto plazo. Documentos por pagar son las deudas que una empresa adquiere a largo plazo. Por ejemplo, un crédito, un préstamo de un banco no lo va a pagar el siguiente mes, lo va a pagar en años. Entonces, eso es un documento por pagar, una deuda a largo plazo. Disminuyen el debe, aumenten el haber, es de pasivo, este es de pasivo no corriente, no es Policía Nacional Civil, sino que PNC en este caso es pasivo no corriente, va en el balance, el saldo es acreedor, es decir, el saldo siempre va a estar en el haber. Veamos las otras dos cuentas del pasivo. Ingresos cobrados por anticipado. ¿Cuándo se utiliza ingresos cobrados por anticipado? El ingresos cobrados por anticipado lo va a utilizar cuando usted cobre algo anticipadamente. Como por ejemplo, cuando usted cobra el alquiler, si usted alquila un local a alguien y se lo paga, le paga 6 meses por adelantado, eso es un ingreso cobrado por anticipado. O cuando usted cobra parqueo a sus clientes o a sus trabajadores y se los pagan a largo plazo, es decir, le pagan anticipadamente 5 o 6 meses o un año, eso es un ingreso cobrado por anticipado. Disminuyen el debe, aumenten el haber, es de pasivo corriente, va en el balance, saldo acreedor. Y por último está el capital. El capital es la cuenta que se utiliza para registrar toda la aportación real de los socios o del dueño. Todo lo que el dueño ha puesto, dinero, terreno, mobiliario, equipo, eso es el capital, la aportación real del dueño o los dueños, que podrían ser socios. El capital disminuye en el debe, aumenta en el haber, es de balance y su saldo es acreedor. Veamos ahora las principales cuentas de resultado deudor. ¿Por qué se llaman de resultado? Hay un estado financiero que se llama estado de resultado de pérdidas y ganancias, que también lo vamos a ver. Espero yo que lo alcancemos a ver. Con esas cuentas se forma el estado de resultado, pero estas cuentas pueden tener un saldo
deudor, es decir, un saldo va a estar en el debe, o estas cuentas pueden tener un saldo acreedor, es decir, el saldo va a estar en el haber. Veamos las principales cuentas de resultado deudor. Compra. Cuando usted utiliza compra, cuando usted compra mercadería, utiliza la cuenta compras. En el debe aumenta y disminuye en el haber, va en el estado de resultado de pérdidas y ganancias y su saldo es deudor, es decir, el saldo siempre va a estar en el debe. Gastos de administración. Gastos de administración, ahí se registran todos aquellos gastos que tienen que ver con la parte administrativa. Cuando usted paga sueldos a los empleados administrativos, va a registrar en gastos de administración. Cuando usted paga luz, cuando usted paga agua, paga teléfono, paga internet, ese gasto va en gastos administrativos. De gastos de administración, aumenta en el debe, disminuye en el haber, el de resultados y el saldo de deuda. Devoluciones sobre venta. Cuando usted vendió y le devuelven parte de la mercadería, usted lo va a registrar en devoluciones sobre venta. Aumenta en el debe, disminuye en el haber, va en el estado de resultado y su saldo es deudor. Es decir, el saldo siempre va a estar en el debe. Veamos las otras tres principales cuentas de resultado deudor. Gastos sobre compra. ¿Cuándo utiliza gastos sobre compra? Cuando usted compra y tiene que pagar transporte para que le lleven la mercadería, ese es un gasto sobre compra. Aumenta en el debe, disminuye en el haber, es de estado de resultado y su saldo es deudor. Gasto de venta tiene que ver con todos los gastos extra que usted tenga al momento de vender, como por ejemplo, el pago a los empleados que trabajan en el área de ventas, las personas que venden. Cuando usted le paga sueldo, es un gasto de venta. Cuando usted paga transporte para enviar la mercadería a domicilio, eso también es un gasto de venta. Aumenta en el debe, disminuye en el haber, es de resultados y el saldo es deudor. Gastos financieros, en esta cuenta se registran todos aquellos pagos de intereses. Por ejemplo, cuando usted tiene una deuda, está pagando intereses, que también ya vimos en cálculo mercantil cuáles son los intereses. Cuando usted paga intereses por una deuda, eh, estos gastos se llaman gastos financieros, cuando yo pago intereses. Gastos financieros aumentan el debe, disminuyen el haber, es de resultados y el saldo es deudor. Ahora veamos las principales cuentas de resultado acreedor, es decir, que su saldo siempre va a estar en el debe. Veamos, la primera es ventas. ¿Cuándo utilizo ventas? Cuando usted vende mercadería, va a utilizar la cuenta ventas. Ventas disminuye en el haber y aumenta en el debe. Es de saldo acreedor y va en el estado de resultado de pérdidas y ganancias. Otros productos es cuando a usted le pagan intereses o usted adquiere un ingreso extra por algo. Eso es otros productos. Cuando usted cobra intereses o cobra algo extra a lo que usted está ofreciendo como empresa, usted tiene una ganancia diferente a una venta, eso es otro producto. Disminuyen el debe, aumenten el haber, es de saldo acreedor y va en el estado de resultado. ¿Por qué es de saldo acreedor? Porque su saldo siempre va a estar en el haber. Devoluciones sobre compras. Cuando usted compra y hay alguna mercadería que le salió defectuosa, usted la devuelve. Eso es devoluciones sobre compras. Disminuye en el debe, aumenta en el haber, es de saldo acreedor y va en el estado de resultado de pérdidas y ganancias. Estas son las principales cuentas que vamos a utilizar para llevar un registro contable con el método analítico. Estas cuentas usted se las va a aprender, cada una de ellas va a aprenderse si son del activo, del pasivo, de estado de resultado acreedor o de resultado deudor y se va a aprender dónde aumentan y dónde disminuyen. Dónde aumenta y dónde disminuye. Eso es lo que nos vamos a aprender. Bien, veamos ahora un ejercicio práctico solamente para conocer los movimientos de las cuentas que acabo de explicar que vamos a utilizar para llevar un registro contable por el método analítico. Aquí está un pequeño ejercicio y vamos a ver cómo se carga, cómo se abonan las transacciones en los esquemas T. Únicamente es para que usted conozca y se aprenda los movimientos de las cuentas, donde aumentan, donde disminuyen, donde se cargan, donde se abonan. Veamos el primer ejercicio. Ejercicio número 1, tenemos 9 transacciones. Dice de la siguiente manera, indicaciones.
registre las siguientes transacciones en esquema mayor T. Es decir, vamos a registrar estas transacciones en cuenta T. La empresa se llama Empresa El Sol. Voy a dar lectura a las transacciones. Número 1, dice que esta empresa inicia sus operaciones con $18,000 en efectivo. 2, compra $7,000 de mercadería más IVA, cancela el 90% y el resto crédito. 3, la compra anterior originó gastos de transporte de $100 más IVA y se pagó en efectivo. 4, se devuelve $300 de mercadería masiva en efectivo. Como usted compró, ahora devuelve algo que le salió defectuoso. 5, se vende $5,000 de mercadería IVA incluido. Se cancela el 60% en efectivo y el resto a crédito. 6, les devuelven a esta empresa El Sol $200 de mercadería más IVA en efectivo. 7, se cancelan sueldos administrativos por $5,000 y sueldos al personal de venta por $4,000. Todo esto en efectivo. 8, los gastos financieros suman $1,000 en efectivo. Y 9, se reciben $1,000 por alquiler de parqueo en efectivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacer los registros contables de estas transacciones. Vamos a suponer que cada una de estas actividades pasó en un día en específico. Veamos, número 1, vamos a registrar la primera transacción. Dice que esta empresa El Sol inicia sus operaciones con $18,000 en efectivo. ¿Cuáles cuentas voy a utilizar? Como menciona efectivo, yo voy a cargar la cuenta efectivo. Entonces yo voy a ir y voy a crear una cuenta T y le voy a colocar como nombre efectivo. Y en la transacción 1, yo voy a colocar el número de la transacción, voy a registrar $18,000. Como la empresa inicia sus operaciones, recordemos que efectivo aumenta en el debe. Como número 1, yo voy a anotar en el debe $18,000, porque con eso la empresa está iniciando. Veamos ahora la transacción número 2. Dice que se compran $7,000 de mercadería más IVA y se cancela el 90% y el resto a crédito. Se compra. ¿Cuáles cuentas voy a utilizar en la transacción 2? Para empezar, voy a utilizar la cuenta compras. Aparte de eso, dice que es más IVA. Como es compra, voy a utilizar el IVA crédito fiscal. Dice que se cancela el 90%. Como usted va a cancelar, significa que va a pagar con dinero. Entonces, como usted paga, el efectivo va a disminuir con el 90% de la compra. Y el resto, que es el 10%, lo quedó debiendo. Y como usted va a adquirir una deuda, usted va a colocar o va a registrar esa deuda en cuentas por pagar. Veamos, registremos entonces la compra. La compra es de $7,000 más IVA. Entonces, primero compras. Creamos una cuenta que se llama compras. Le ponemos transacción número 2, porque es la número 2, y vamos a cargar la compra que fue de $7,000. Ya registramos la compra. Pero estos $7,000 dicen que fue más IVA. Entonces, yo debo de multiplicar ese 7,000 por el 13%. El 13% de 7,000 es 910. Voy a cargar IVA crédito fiscal con el 13% de 7,000, que es 910. ¿Por qué lo coloco en el debe? Porque usted ya vio que compras y IVA crédito aumenta en el debe y disminuye en el haber. En este caso, compra está aumentando. Como la transacción 2 es una compra y está aumentando, lo voy a poner en el debe. Aumenta también IVA crédito porque se está pagando, mire, el 13% de IVA. ¿Qué más sucedió en esta transacción? Como dice que se pagó en efectivo, voy a sumar 7,000 más 910. ¿Cuánto tendría que pagar por la compra? 7,000 más 910, debería de pagar 7,910. Pero si usted lee en la transacción 2, dice de que solamente se canceló el 90% y el resto a crédito. Entonces, como la compra total fue 7,910, yo voy a multiplicarlo por el 90% y es lo que voy a pagar. Es decir, el efectivo va a disminuir con el 90% de 7,910. Y el 90% de 7,910 es 7,119. El efectivo disminuye porque voy a pagar, por lo tanto lo coloco en el haber como transacción número 2. Entonces, ¿pero qué sucede? El 90% se paga, disminuye en el efectivo, pero el otro 10%
lo quedo a deber. Significa que voy a colocar en una cuenta que se llama cuentas por pagar, porque yo quedé a deber. Entonces, el 10% que quedé a deber, lo voy a registrar en cuentas por pagar, siempre en la transacción 2. El 10% de 7,910 es 791. Lo coloco en el haber porque recordamos que cuentas por pagar aumenta en el haber. Entonces, observe, la compra fue de $7,000, el IVA crédito 910. ¿Cuánto debo de pagar? 7,910, la suma de estas dos. Pero como solamente pagué el 90% de 7,910 es 7,119. Efectivo va a disminuir con 7,119. El 10% de 7,910 es 791. Eso es lo que quedé a deber, por eso lo he registrado en cuentas por pagar y lo pongo en el haber porque cuentas por pagar aumenta en el haber. Por eso es importante que se aprenda dónde aumentan y dónde disminuyen las cuentas. Ya registramos la transacción 2. Veamos la transacción 3, dice, la compra anterior originó gastos de transporte de $100 masiva en efectivo. Cuando usted compró, pagó transporte para que le llevara la mercadería. Eso es un gasto de transporte. Como es un gasto que tiene que ver con la compra, voy a abrir una cuenta que se llama gasto sobre compra. Pero aparte de eso, yo pagué IVA por ese gasto, que es el 13%. Y como fue en efectivo, mi efectivo va a disminuir porque yo voy a pagar. Vea, gasto sobre compras, voy a aumentarlo con $100. Según la transacción 3, gasto sobre compra aumenta con $100 porque pagué transporte. Pero por este gasto sobre compra también pagué el 13% de IVA. El 13% de 100 es 13. Entonces, como yo estoy pagando IVA, voy a cargar también como transacción 3, mire, $100 de gasto sobre compra y el IVA de este gasto sobre compra, como yo pago IVA, se llama IVA crédito fiscal. Mi IVA crédito fiscal también va a aumentar con $13, el 13% de estos $100. ¿Cuánto voy a pagar en total por este gasto sobre compra? $100 del gasto de compra, más los $13 de efectivo, de IVA crédito, 100 más 13, en total voy a pagar 113. Y como voy a pagar, mi efectivo va a disminuir con $113 según la transacción número 3. Observe que en esta transacción yo he utilizado 3 cuentas. Gasto sobre compra, el 13% de IVA crédito y el efectivo que ha disminuido. Veamos la transacción número 4. Devuelve $300 de mercadería masiva en efectivo. La empresa del Sol compró, pero ahora ella devuelve el $300 de mercadería, posiblemente porque le salió defectuosa. Veamos qué cuenta voy a utilizar. Dice devuelve mercadería. Como acabamos de comprar y usted va a devolver mercadería, esta es una devolución sobre compra. Aparte de eso, menciona IVA. Esta devolución es más IVA. Hay que sacarle el 13% a 300. Y como devolví y me van a entregar dinero, ese dinero lo voy a registrar en efectivo. Veamos, devoluciones sobre compra. Voy a devolver $300 según la transacción 4, $300 de lo que yo había comprado. Voy a la cuenta de devolución sobre compra y cargo $300 según la transacción 4. Pero esta transacción incluye IVA. El 13% de 300 es 39. Como yo voy a devolver algo que compré, me van a devolver también el IVA que ya pagué. Entonces mi IVA crédito va a disminuir. Devoluciones sobre compra aumenta con $300 según la transacción 4 y mi IVA crédito, como me van a devolver parte del IVA que ya pagué, que era parte de estos 910, ese 13% de los $300 que yo voy a devolver es $39. Entonces mi IVA crédito va a disminuir con $39. Entonces, si yo voy a devolver $300 de mercadería y también el IVA me lo van a regresar en efectivo, los $300 más los 39 hace un total de 339. Como yo había comprado esa mercadería, me van a devolver dinero. Entonces, $300 de la mercadería más el 13% del IVA, que es 39, 300 más 39 hace un total de 339. Mi efectivo, según la transacción 4, va a aumentar porque me van a devolver dinero
con $339. Veamos la transacción 5. Viene una venta. La empresa El Sol vende $5,000 de mercadería, IVA incluido. Les cancela el 60% en efectivo y el resto a crédito. Esta empresa vendió $5,000 de mercadería, pero el IVA en estos $5,000 iba incluido. Es decir, no se lo voy a sumar, sino que se lo voy a quitar. El 13% ya va dentro de los $5,000. Aparte de eso, cuando vendió la empresa no le pagaron el 100%, solamente le pagaron el 60% de los $5,000. Y el resto, que es el 40%, lo quedaron a deber. Es decir, me deben a mí. Yo tengo una cuenta por cobrar. ¿Cuál sería la cuenta por cobrar? El 40% que nos quedaron a deber. Veamos. La venta dice que es 5,000, pero el IVA va incluido. ¿Qué sucede? Cuando es más IVA, yo multiplico por el 13% y ese es el IVA. Pero cuando es IVA incluido, yo debo de quitarle ese 13% a los 5,000, porque no dice más IVA, sino que el IVA incluido. En estos 5,000 ya va el IVA incluido, significa que la venta no es 5,000. ¿Qué voy a hacer cuando dice IVA incluido? Al total, en este caso de la venta, yo no lo voy a multiplicar por 0.13, sino que lo voy a dividir entre 1.13. Lo voy a dividir entre 1.13 y me va a dar el total de la venta. Entonces, veamos. 5,000 entre 1.13 para quitarle el IVA, me va a dar un total de, me voy a ventas, abro una cuenta que se llama ventas, y los 5,000 menos el 13% del IVA es 4,424.78 según la transacción 5. Como es ventas, yo voy a cobrar IVA, yo voy a retener IVA, entonces se llama IVA débito fiscal. El 13% de los 5,000 es 575.22 según la transacción 5. Si usted suma 4,424.78 más los 575.22, le tiene que dar un total de los $5,000 que vendió. Repito, la venta fue de 5,000, pero a 5,000 hay que quitarle el 13% de IVA. Si a los 5,000 le quito el 13%, la venta en total fue 4,424.78. El 13% de los 5,000 es 575.22. Al sumar estos dos me da los 5,000 de la venta. Pero veamos, de estos $5,000 nos pagaron el 60%. Entonces, usted va a multiplicar 5,000 por 0.6, que es el 60%. Su efectivo, según la venta de la transacción 5, va a aumentar con $3,000. De los 5,000 que vendió, solo le pagaron el 60%, es decir, le pagaron nada más $3,000. El 40%, como es una venta, nos los quedaron a deber. Entonces, esa es una cuenta por cobrar. Me voy a abrir una cuenta que se llama cuentas por cobrar, y ahí voy a registrar el 40% que me quedaron a deber. 5,000 por el 40% es 2,000. Según la transacción 5, me quedaron debiendo $2,000. Eso va registrado en cuentas por cobrar. Veamos la transacción 6. ¿Qué dice la transacción 6? A la empresa El Sol, como había vendido, de esa venta les devuelven $200 de mercadería más IVA en efectivo. En este caso, como es una venta, va a ser una devolución sobre venta. Dice más IVA, va a ir IVA débito porque tiene que ver con una venta, una devolución sobre venta, y eso en efectivo. Significa que como van a devolver mercadería, nosotros como empresa del Sol debemos devolver dinero. Abrimos una cuenta que se llama devoluciones sobre venta. Devoluciones sobre venta. ¿De cuánto es la devolución sobre venta según la transacción 6? De $200. Pero esos $200 debo de aplicarle también el 13% que es el IVA. El 13% de 200 es 26. El IVA débito, yo había retenido, cobrado IVA, pero como yo voy a devolver IVA, mi IVA débito va a disminuir con $26, porque $26 es el 13% de los 200. Entonces, mire, devolución sobre venta 200, IVA débito fiscal 26. 200 más 26, ¿cuánto vamos a devolverle al comprador en total por lo que nos devolvió? $226. ¿Cómo yo voy a devolver ese dinero como empresa? Según la transacción 6, mi efectivo va a disminuir, es decir, en el haber, va a disminuir con $226. Veamos la transacción 7, dice
se cancelan sueldos administrativos por $5,000 y sueldos al personal de venta por $4,000 en efectivo. Como dice que sueldos al personal administrativo, decía anteriormente que eso es un gasto de administración, sueldos al personal de venta es un gasto de venta y todo eso se pagó en efectivo. Abro una cuenta que se llama gasto de administración. Gasto de administración, según la transacción 7 se pagaron $5,000 y abro la otra cuenta que se llama gasto de venta, que según la transacción 7 se pagaron $4,000, lo pongo en el debe porque tanto gasto de administración como gasto de venta aumentan en el debe. Entonces, $5,000 de administración más $4,000 de venta, en total, ¿cuánto se pagó en sueldos? 5,000 más 4,000, $9,000. Y como eso se pagó en efectivo, debo de registrar que en efectivo me va a disminuir con $9,000 según la transacción 7. Veamos la transacción 8, dice que los gastos financieros suman $1,000 en efectivo. Dice que los gastos financieros normalmente son cuando se paga intereses. Los gastos financieros suman $1,000 en efectivo. Abro una cuenta que se llama gastos financieros. Cuando yo pago impuestos, abro una cuenta que se llama gasto financiero según la transacción 8 y la cargo con $1,000. Y como fue un gasto que yo pagué, mi efectivo según la transacción 8 va a disminuir con $1,000. Veamos la última transacción 9, dice, se recibe $1,000 por alquiler de parqueo en efectivo. Este alquiler de parqueo vamos a entender que es a largo plazo. Entonces, cuando yo recibo dinero por algún alquiler de algo, eso se llama ingresos cobrados por anticipado. Me voy a abrir una cuenta que se llama ingresos cobrados por anticipado. Yo la voy a aumentar con $1,000. Aquí lo aumento, pero recordemos que ingresos cobrados por anticipado aumenta en el haber porque es de saldo acreedor. Entonces, según la cuenta, según la transacción 9, ingresos cobrados por anticipado aumentan con $1,000. Y como me pagaron, mi efectivo también va a aumentar con $1,000 según la transacción 9. Este ejercicio únicamente es para practicar los movimientos de la cuenta y que usted se aprenda dónde aumenta una cuenta y dónde disminuye, es decir, cuando se carga, cuando se abona. En la próxima clase yo voy a explicar cómo sacar el saldo de las cuentas y vamos a ver cómo, para que nos cuadre y verificar si el ejercicio está bueno o no. En esta clase, en este tutorial, vamos a quedar hasta acá. Únicamente he explicado algunas transacciones para ver los movimientos de las cuentas, dónde los voy a escribir, dónde los voy a registrar. Es importante siempre ponerle el número de la transacción y colocarlo en el lugar correcto. Yo voy a dejarles anexado 2 ejercicios en los cuales usted va a hacer lo que acabo de explicar. Registra las transacciones en cuentas T. Quedamos aquí con esta clase. Un gusto poder saludarlos.